Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Dami y en esta ocasión vamos a estar hablando de, creo yo, la película del año. Que me perdone Christopher Nolan, que nos tiene todos también expectantes con su gran obra de la Odisea, pero me parece que esta película la tiene complicada. Esta película está generando grandes sensaciones a lo largo del mundo. Creo que tiene, bueno, conlleva muchos fans por todo el mundo. Creo que es una película que va a dar que hablar bastante y por mucho tiempo. Está reventando taquilla y la verdad es que no es para menos, porque estamos hablando de una estrella emblemática, una leyenda viviente como lo es Michael Jackson. Y yo la verdad quiero traerles mi opinión al respecto de lo que me pareció, lo que sentí al verla y si la recomiendo o no, pero debo adelantarles que mis sensaciones son más que positivas. Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos. Y debo decir que mis expectativas eran bastante altas a pesar de la mala crítica que había antes del estreno mundial por parte de la crítica especializada, todo se ha dicho, que parece algo sistemático ensañarse con una película porque sabemos que detrás de todo este aparato en la industria hay puro morbo. Y la verdad esperaban ver obviamente mucho más de la parte oscura de Michael Jackson y en su vida en general. Y bueno, como la película no les dio lo que querían, obviamente terminaron por calificar anticipadamente con un 33% aproximadamente en Rotten Tomatoes, desastroso, que claro, a algunos los pudo haber alarmado, pero otros que estamos un poquito más acostumbrados sabemos cómo se maneja este tipo de páginas, ¿no? Que ya Rotten Tomatoes ya perdió la credibilidad absoluta hace rato, porque ha tenido sus opiniones contradictorias con respecto a lo que opina después el público, que hay todo un aparato político detrás que también se ensañan con ciertas películas y terminan calificándolos según su antojo. Entonces, bueno, a pesar de que justamente el corte original de la película tenía un poquito incluido aquellas partes más oscuras, ¿no? En el relato de la vida de Michael Jackson, de aquellas acusaciones, aquellas denuncias, los productores jugaron una muy buena carta, bastante inteligente, de regrabar el final, que tampoco salió muy barato, salió entre 15 y 20 millones de dólares aproximadamente, pero lo cortaron exactamente justo con el lanzamiento de Bad. Lo cual me pareció una buena estrategia, una buena idea, porque estaríamos contemplando también las primeras 2 décadas de la vida de Michael Jackson. Así que crítica especializada, los huevos que no tengo, y al mismo tiempo esa gente, ese sector del público que quería ver un poquito más de esa parte más oscura en la vida de este cantante, no lo van a poder ver porque simplemente la película se argumenta con el mismo hecho de que no llegaron a ese punto de la historia en contexto. Así que me parece una jugada bastante inteligente, nuevamente. Y bueno, lo que también está bueno es que contempla lo que estaríamos viendo 2 décadas exactamente de la vida de este cantante, lo cual nos deja las puertas abiertas a una secuela, que estaba bastante esperable. Y la película misma te lo insinúa de forma directa, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que nos traerá en una segunda parte, que va a estrenarse en 2028 más que seguro. Pero bueno, vamos a hablar de esta primera parte. ¿Qué quiere que te diga? La verdad es que esta primera parte me parece que es una película que está hecha para el fan. Y no hay otro fin que ese, porque, vamos a ver, no hay que buscarle tantas vueltas. Las críticas especializadas se olvidan de que este no era una biopic de un artista cualquiera, que estamos hablando de un artista que mueve masas de fans a lo largo del mundo hasta el día de hoy y que sigue generando dinero, siendo que es un hombre que ya no está en esta tierra. Es una locura y aparte cuando salgo de ver la película me pregunto, ¿de verdad hay que ser tan llorones? Porque de verdad, o sea, es un film que está hecho por la propia familia. ¿Qué esperás? ¿Que lo defenestren? No iba a pasar eso, pero bajo ninguna circunstancia. Cosas a tener en cuenta. La película es un ABC de una biopic. O sea, en lo que vendría a ser el guión y lo narrativo, no lo tomaría como algo negativo, teniendo en cuenta que resulta ser efectista, lo cual es la finalidad que buscaba y lo logra con creces. Quizás con más profundidad podríamos tomar una película, una biopic como lo es la de Rocketman, que está basada en la vida de Elton John, que le intenta agregar como un contenido un poquito más incómodo y cuestionable del artista a lo largo de su carrera. Pero justamente tenemos el detalle de que lo tenemos al mismo protagonista vivo, lo tenemos presente, ¿no? Y que está para tomar las decisiones sobre esa película, tomarse licencias para que conozcamos un poquito más de su vida. Y acá no nos tenemos que olvidar que estamos ante un artista que ya no está entre nosotros y que no puede tomarse esas licencias, no puede defenderse de nada absolutamente. Y creo que son razones bastante claras, ¿no? En ese sentido creo que también el guionista de esta película, que es John Logan, me parece que tuvo un buen desempeño, un desempeño bastante
bastante notable, ¿no? Para esta película, porque la verdad es que si ves el currículum del chabón, tiene como su garantía, ¿no? Porque tiene en su prime, digamos, tenemos a películas como Gladiador, que es considerada una obra maestra, otras buenas películas como El Aviador, por ejemplo, tiene otros trabajos más notables, pero también tiene sus cositas, ¿no? Tiene sus cositas como el guión de Alien Covenant, que me parece que es de los más flojos de su carrera. Es una película que no la recomiendo para nada, no me parece una buena película. Pero creo que en esta película logra plantearnos lo que nos quiere contar al respecto. Es verdad que el guión seguramente fue mucho más amplio para contarnos algunas cositas más, acercándonos a la época de los 90 del artista, pero bueno, se vio obviamente afectado por esto de esta intervención, ¿no? De la productora porque no quería sufrir ciertas cuestiones judiciales, ¿no? Con respecto a plantearse algunas cosas de la vida del artista que pueden charlarlas mejor y realizarlas mejor en una segunda parte. Creo que Joan Logan en ese sentido ha trabajado bien, fue un notable en esta película. Y por otro lado tenemos la elaboración de un director como Antoine Fuqua. Fuqua, que me parece que es uno de los directores más notables que tenemos, que aparte es un director súper joven, que ha dirigido grandes películas, bastante notables, pero bueno, tenemos obviamente como promoción de la película, del director de Training Day, ¿no? De Día de Entrenamiento, aquella película protagonizada por Ethan Hawke y por Denzel Washington, que probablemente tiene una de las mejores actuaciones de Denzel Washington, creo que es mi favorita de toda su carrera. También tiene lo que es la saga del Justiciero, ¿no? También con Denzel Washington. Este tipo es un enamorado del actor y no lo podemos culpar. También la de Los Siete Magníficos, Ataque a la Casa Blanca, Lágrimas del Sol, otro peliculón. O sea, es un director bastante notable. Me gusta cómo es su forma de visionar, ¿no? Este tipo de películas y cómo dirigirlas a un punto en el que la verdad el director hace lo que quiere, ¿no? Y creo que con esta película se pudo lucir. Y bueno, además con una productora que fue bastante acompañante, ¿no? Con esto de que ya venía con una biopic bastante potente, como lo fue la de Bohemian Rhapsody, que también una biopic que me gustó muchísimo. Y que fue bastante buena, sobre la vida de Freddie Mercury y la banda de Queen. Pero creo que acá se pudo lucir todo el equipo en general, ¿no? Eso me gusta, me daba garantías de que esta película no podía salir mal, a pesar de sus fallas, porque tiene fallas, obviamente las tiene, pero me parece que en líneas generales tenía como una garantía absoluta de que el equipo estaba bien acompañado y, cómo no, de el encabezado de los actores que estaban como intérpretes en esta película, que también hay que hablar de eso. Vamos de menos a más hablando un poquito de los actores, porque tengo que destacar la actuación de Giuliano Baldi, quien interpretó a la versión pequeña, ¿no? De Michael Jackson dentro de los Jackson 5, que me encantó. La verdad es que la descosió toda, me pareció increíble su actuación. Baila, canta muy bien, pero no sé, no estoy segura tanto del momento solo, ¿no? Que tuvo en el estudio ahí. Con Johnny Cochran, que bueno, no sé si creo que había cantado la canción de Who's Loving You, me parece, pero cantó de una forma tan preciosa, que no sé si era la voz de él o de Michael la que estábamos escuchando, pero se me erizó toda la piel, estaba expectante, ¿no? Al igual que Johnny Cochran, estaba como mirando alucinada. Toda esa escena me encantó, fue una de mis favoritas porque de todo lo que representa a Michael chiquitito, porque fue impresionante, que a su vez también me conmovió muchísimo cómo se notaba ese sufrimiento, ¿no? Que padecía, todo ese susto que padecía por su padre. Nada, la verdad, admirable la actuación de este niño. Ojalá que tenga un gran futuro en Hollywood, porque la verdad es que se lo merece. Y wow, si tuvo que empezar su carrera con un papel como este Michael Jackson chiquito, la verdad, lo que le espera a este muchacho, espero que lo sepa aprovechar. Y bueno, también la actuación de los hermanos, ¿no? Que no tuvieron tanta participación, lógicamente, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de cómo estaba guionizada toda la historia. Me parece que tuvieron su tiempo justo y necesario, ¿no? Para ser ahí como de acompañante, ¿no? Para formar parte de la familia de los Jackson 5. También tuvimos un poquito la interpretación de Katherine Jackson, interpretado por Nia Long, que la verdad es que lo abordó muy bien, me gustó muchísimo. Bueno, el clásico papel de una madre de aquellos tiempos, ¿no? Que es el de muchas madres hoy en día, pero sobre todo en aquellos tiempos era más recurrente ver a esas madres un poco ausentes
porque a pesar de que sí, estaba a su lado maternal, de estar ahí consolando a Michael, no dejaba de ser una madre que dejaba expuestos a sus hijos al peligro de aquel hombre que era su marido. La verdad es que, nada, muy denigrante, pero bueno, era cómo se comportaban las mujeres de aquellos tiempos. Y bueno, ella no era la excepción, ¿no? Pero bueno, muy, muy bien el papel de Katherine Jackson. La verdad es que me gustó mucho también en la película. A pesar de que tuvo sus pequeños momentitos, me parece que fueron los justos, los considerables. Y bueno, tenemos también el papel de Colman Domingo, que interpretó a Joseph Jackson, un papel ultra desagradable. Creo que no va a haber espectador que no logre odiar a este personaje durante toda la película, porque la película también te lo muestra como eso, ¿no? Como el villano de la misma. Y me parece que lo logra perfectamente, porque el tipo la verdad es que actúa muy bien. El tipo encima, el actor es súper fachero y acá es como que está irreconocible, ¿no? Como se nota que en esos años a la gente parece que tenían 30 o 40 y parecían de 60. La verdad es que lo hizo muy bien. Ultra desagradable porque era el peor padre del mundo, un padre que abusaba de sus hijos, ¿no? Y con respecto a la explotación laboral, los hacía de trabajar desde muy jóvenes, sobre todo el mismísimo Michael, que le robó etapas de su vida, que no sabía lo que era la niñez, porque ya a los 5 años ya sabía lo que era trabajar día y noche, sin descanso. Que arremataba contra ellos con violencia, ¿no? Usando cinturón o cualquier cosa que tenga al alcance para simplemente hacer que los obedezcan a través del miedo. Un tipo ultra desagradable, que me daba gracia en un momento que Katherine le decía a Michael por qué no tenía amigos y qué sé yo, cuando lógicamente, ¿cómo voy a tener amigos, mamá, si estoy laburando desde los 5 años? ¿En qué momento fui al colegio? Nunca. Y bueno, nada, me parece que también una madre que acompañaba, ¿no? Lo que hacía este hombre, que era muy explotador por su parte, que explotaba a sus hijos a costa de enriquecer sus manos y que vivía hasta a costa de su propio hijo, Michael Jackson, hasta cuando él mismo era bastante ya mayor de edad y igual lo seguía manteniendo, ¿no? Una vergüenza, pero nada, Colman Domingo la verdad logró bordar el papel, pero impecable. Creo que merece ser nominado para Mejor Actor de Reparto, porque la verdad es que como antagonista, como villano de esta película, estuvo perfecto, de 10. Y bueno, ahora sí, nos queda hablar de la estrella de esta película, claro que sí, de Jafar Jackson. Que la verdad es que creo que es no sé, uno de los papeles del año. Me parece que este pibe merece, literal, ser nominado a un Oscar, porque la forma en la que bordó el papel para ser nada más y nada menos que Michael Jackson es impecable. Porque sinceramente se convirtió en su tío, literal. Me parece que desde principio a fin lo ha tenido claro. Ha querido ser un homenaje absoluto a su tío y me parece que lo logra con creces. Me parece que es uno de los papeles inolvidables que vamos a tener este año en cuanto a películas, porque lo ha hecho tan bien, siendo que es un pibe que sí que es bailarín, es cantante, pero no es intérprete, no tiene en su currículum experiencia de haber sido intérprete. Y en su primer papel le toca nada más y nada menos que ser Michael Jackson. Es una locura, es un montón lo que le pasó en la carrera de este pibe. Y la verdad es que lo logra tan bien lo veías ya desde el tráiler, ¿no? Cómo afinó esa voz a tal forma de parecerse, de ser tan similar a la de su tío. Es increíble. A mí me encantó, la verdad, de principio a fin todo lo que me representó este chico. Como Michael Jackson, era como verlo en una forma viviente ahí. No solamente con el acompañamiento del equipo, ¿no? Que prepararon todo para que sea similar tal cual a la vida del artista, y acá más el ingrediente de introducir a Jafar Jackson, fue impecable el resultado y me encantó. Escena favorita de la película, muchísimas, que se me van a quedar impregnadas por varios días hasta olvidarme, cosa que va a ser imposible. Es una película que encima te invita a querer verla de nuevo. Y voy a decir algo que no es que voy a invitar al público, sino que directamente voy a obligarlos a que esta película se vea sí o sí subtitulada. Por favor, no cometan el error de sacar con doblaje, porque es un pecado, tienen que agarrar y tienen que verla subtitulada, sobre todo para poder apreciar el parecido de la voz de este pibe con la de su tío, porque es impresionante, más allá del laburo actoral de todos los demás, que merecen ser escuchados con su voz, con la voz que Dios le dio, básicamente. Pero la verdad es que hay un trabajo tan impecable que yo soy pro de que vayan a ver esta película subtitulada, por favor. Y después sí, ya si quieren verla en doblaje. Yo la verdad es que no voy a poder verla jamás en doblaje, creo, porque simplemente porque Michael Jackson nunca se lo escuché con doblaje, entonces sería algo rarísimo. Pero sí,
verla subtitulada siempre, porque este trabajo, este laburo doctoral que tuvo Jafar Jackson es impecable. Así que nada, escenas creo que hay muchísimas, desde el primer momento. Hay escenas pero memorables. Creo que hay una sola que me hubiese gustado que esté y que no pudo estar, pero bueno, entiendo por qué no pudo estar. Espero que en la segunda parte arranquen con esa canción. Van a saber cuál cuando vean la película. Pero sí, canciones muchísimas y muy buena elección de los temas. Ese momento de justamente cuando aparece Michael en acción, ya queriendo ser un poquito más independiente, ¿no? Lanzando Don't Stop Till You Get Enough, que me parece impecable esa transición que hubo en la que él dice: quiero ser solista, quiero ser yo mismo siendo intérprete de mis canciones, quiero ser yo la estrella en el escenario. La verdad es que me parece algo sumamente poderoso. Ese momento es buenísimo. Una de mis escenas favoritas también es cuando recrearon toda la coreografía de Beat It, que me pareció uno de los momentazos, ¿no? En los que él estaba metido en cada detalle, ¿no? Ese Michael que hablaban que era muy perfeccionista dentro de su trabajo, de que quería brindarles lo mejor al público para que todos quieran bailar como él. Y bueno, ni hablar del momento Thriller, que me parece uno de los mejores momentos, probablemente va a ser el favorito de todo el público, de cómo fue el paso a paso de crear semejante obra, ¿no? La obra jamás superada de la historia. Thriller, el álbum más vendido de la historia, que la verdad que nada, fue lo que le dio el puntapié a Michael. Ya venía desde antes siendo como una gran estrella, y Thriller fue finalmente el álbum que lo catapultó en lo más alto del mundo entero, convirtiéndolo en el artista más emblemático de la historia. Y la verdad es que me gustó cómo le dieron ese interés particular a Thriller, porque se lo merecía, porque fue lo más emblemático de este hombre. Y nada, me encantó. Toda la puesta en escena es perfecta y preciosa en esta película. Y nada, ni hablar obviamente de Billie Jean, que era infaltable en esta película, y cómo recreó el debut de su paso tan famoso, el Moonwalk, en aquel 16 de mayo de 1983, en aquel evento que la verdad es que despertó pasiones, a todos nos dio ganas de bailar, y justamente en el cine obviamente más de uno quería levantarse y bailar, porque te invita a eso la película, ¿no? A que disfrutes de la música de este artista, en todo lo que representó, en lo grandioso que fue, y cómo, nada, de nuevo, disfrutar de nuevo de la actuación de Jafar Jackson, que la verdad es que fue increíble su forma de bailar, cómo despertó pasiones también a este muchacho. Y espero que le vaya muy bien en las nominaciones, porque de verdad estoy esperando ansiosamente a que lo nominen, como, por ejemplo, que se lo merece, eso sí, la nominación a Mejor Actor para los Oscars del año que viene, porque la verdad es que el tipo lo hizo perfecto. Fue uno de los mejores momentos de la película. Los temas íntimos del artista sí que estuvieron presentes, no estuvieron presentes tanto, estuvieron presentes de forma muy moderadas. Yo quiero pensar que quizás lo dejaron para una segunda parte, para poder, ir un poquito más a fondo con estos temas que acomplejaban mucho al artista, como por ejemplo el tema del vitiligo, ¿no? Que estaba ahí presente, que esas pequeñas manchas que le crecían a Michael Jackson, que no le gustaba cómo se veía en su cuerpo, aparte de que él se veía ya complejado por ciertas cuestiones, como por ejemplo el tema de la nariz. Creo que lo que estuvo más presente en la película fue el tema de las operaciones, de las cirugías de la nariz, que él obviamente estaba complejado porque su padre constantemente lo criticaba por ser narigón, y además él no se veía muy bien en las portadas. Son cuestiones que fueron llevando a que el artista quiera sumergirse un poquito más en esto de las cirugías estéticas, ¿no? Que seguramente vamos a ver un aspecto más psicológico en la segunda película, pero de nuevo, no creo que sea tampoco el fin de conocer todo eso. Yo creo que todo eso forma parte de indagar psicológicamente cómo estaba este artista, ¿no? Porque estaba bastante anémico a lo que es emocional, y bueno, obviamente lo conlleva a hacer muchas cosas que fueron un poquito cuestionables, pero bueno, vamos a ver cómo lo tratan en una segunda parte. Sin embargo, acá se toman ciertas licencias para tocar un poquito el tema acerca de esto, al igual que el momento de Pepsi Music, que fue cuando él sufrió esas quemaduras en el cabello, que encima no ayudaron a este artista pobre, que sufrió quemaduras de tercer grado que le afectaron hasta los nervios. Era horrible ver todo eso, que fue un evento bastante traumático que sufrió Michael Jackson.
y que obviamente ayudaron a sucumbir a este artista al mundo de los analgésicos y muchas cosas, ¿no? Que afectaron a su salud, ¿no? Que la verdad es que, nada, es la parte más triste, digamos. No quisieron indagar mucho más, pero bueno, de nuevo, no es algo que a mí me hubiese gustado que indaguen mucho más. Hay gente que quizás le pareció un poquito lo que dieron. A mí con lo que me dieron estoy conforme. La verdad es que yo esperaba ver esta parte artística, ¿no? Del artista, en cómo él exprime ese talento que tenía y cómo lo expone al mundo, cómo se convierte en la leyenda que es. Eso es la parte que a mí me interesaba ver y yo la verdad es que salí gratamente satisfecha. Ya vamos a ver en una segunda parte cómo logran estos temas, cómo tocan estos temas íntimos, ¿no? Porque obviamente no los van a poder dejar de lado porque también formaron parte de la vida de Michael Jackson, ya un artista consagrado en los 90, que se vio envuelto en situaciones judiciales a tan corta edad, en un momento de gloria absoluta. Y bueno, vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Yo creo que van a indagar un poquito más en ese aspecto psicológico más que en las partes judiciales. Y yo con eso, la verdad, creo que estaría bastante bien, ¿no? Como para estar de acuerdo, tanto con la familia para poder desarrollar la película, como en esa parte judicial que quizás se puede ver un poquito enquilombada la productora al tocar ciertos temas, ¿no? Así que nada, vamos a ver, yo expectante obviamente y muy feliz de que haya una segunda parte, porque en la vida de Michael Jackson era totalmente poquito, ¿no? Una película. La verdad es que la vida de Michael Jackson es tan larga que tranquilamente 2 películas podían abarcar muy bien su vida. Así como esta primera parte fueron 2 décadas, los 70 y los 80, en una segunda película vamos a tener seguramente la época de los 90 y finalmente la de los 2000, que termina con su propia muerte encima en 2009. Así que bueno, vamos a ver cómo la tratan. Y bueno, gente, hasta acá mi opinión de esta biopic llamada Michael, basada en la vida del ícono rey del pop Michael Jackson. Si llegaste hasta acá y te gustó, espero tu like y que te suscribas, que eso ayuda muchísimo al canal. Nos vemos la próxima con mucho más contenido relacionado como este. Tenemos la próxima, la crítica del final de la temporada 4 de Invincible. Así que nada, estoy muy emocionada porque tengo muchas cosas que decir al respecto de ese final. Así que bueno, espero que te haya gustado y si es así, un like por favor. Nos vemos la próxima, gente, con mucho más contenido. Les mando un beso grande, yo soy Dami y esta es la corte de arroba. Hasta la próxima.